¿Habéis estado alguna vez en Corinto, en Atenas, en Filipos, más al norte, en Macedonia? Os invitamos hoy a un viaje con San Pablo, a su segundo y tercer viajes misioneros. Recorreremos sobre todo ciudades de Macedonia, de Acaya, la Grecia de aquel tiempo, ¿verdad? Sobre todo esto, pasando por Filipos y las personas que allí conoceremos, pasando por Corinto, la gran comunidad que Pablo fundó, Éfeso, también una comunidad fundamental para San Pablo, un viaje de misión. No fue Pablo de vacaciones, tuvo persecuciones, tuvo un viaje misionero, porque la palabra le empujaba y fue fundando comunidades. Yo me atrevería a hablar de San Pablo como un nuevo, salvando las distancias, un nuevo Alejandro Magno, sembrando un nuevo tipo de cultura, ciudad por ciudad, en todo el imperio. Cautivados por la palabra, viaje misionero para llevar la palabra a los confines del mundo. Bienvenidos. Vamos a trabajar entonces sobre la última parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una vez que ha terminado el Concilio de Jerusalén, diríamos que ya las tesis de Pablo, su comprensión del cristianismo, como la Iglesia de Antioquía, ha sido aceptada por la Gran Iglesia y entonces ya puede en libertad iniciar sus misiones con una extensión geográfica del Evangelio entre los gentiles y también entre los judíos. Entonces, esta es la última parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después del primer viaje con Bernabé, los otros grandes viajes paulinos. Y vamos a dividir en dos partes esta exposición. Diríamos el versículo que lo parte sería el 19-21, porque es cuando dice San Lucas que San Pablo toma la decisión de subir a Jerusalén. Se parece un poquito eso también al Evangelio según San Lucas. Hay una parte anterior de la vida pública de Jesús y después sube a Jerusalén, ¿no? Entonces vamos a dividirlo en dos partes. Este vídeo trabajaremos esta primera parte, de Hechos 15-36 a Hechos 19-20, y en el próximo vídeo, Dios mediante, de 19-21 hasta 28-31. Dos etapas del ministerio público de Pablo al final de su misión, con este versículo que parte. Sería bueno trabajar, como dijimos, los 4 viajes misioneros. En el fondo no son 4 viajes, son muy distintos unos a otros, ¿verdad? El primer viaje ya, capítulos 13 y 14, ya hemos trabajado, que es un viaje donde Pablo es enviado por una comunidad, colaborando con Bernabé, van y vuelven a la comunidad. Un envío de la protagonista es la comunidad de Antioquía. El segundo viaje, el que ahora iniciamos, es, yo creo, el viaje de San Pablo misionero, donde va recorriendo grandes extensiones, grandes lugares, grandes ciudades, vamos a verlo ahora, porque el siguiente, más que un viaje, es la estancia de Pablo en una ciudad, y desde Éfeso, y desde allí va a hacer algunos pequeños viajes, pero no es un viaje como los anteriores, sino que situándose en un lugar, desde allí atiende a las comunidades y funda nuevas comunidades. Es un poco un viaje especial, diferente. No digamos el cuarto, que más que un viaje, es un viaje sí, pero de la cautividad. San Pablo desde Jerusalén a Cesarea, de Cesarea por barco hasta Roma. Entonces, cada uno de los viajes tiene su propia especificidad, son muy distintos unos de otros. Sería bueno que entendiéramos eso, cuál es la especificidad de cada uno de ellos. Bien, dicho esto, vamos a ver cuál sería la estructura general, para luego insistir en algunos puntos de esta primera parte que vamos a trabajar después del Concilio de Jerusalén, de la Asamblea de Jerusalén. Primero, dice que desde Antioquía, pasando por Asia Menor, se dirige a Europa. Se nos ha dicho aquí, que se nos dice, que Pablo rompe un poco, tiene ciertos problemas con Bernabé y la comunidad de Antioquía. ¿Por qué razón? Dice el texto que por Juan Marcos hubo alguna tensión entre ellos. Muchos piensan, lo hemos dicho alguna vez ya, que seguramente no fue solamente cuestiones personales de Juan Marcos, sino cuestiones también de problemas en la comprensión del Concilio de Jerusalén. El primer problema estaba resuelto, no a la circuncisión, no hace falta la circuncisión, pero el tema de las comidas había un poco más problema, ¿verdad? Había una posición más radical, grupo de Santiago, comer aparte, diríamos, o por lo menos unos mínimos. Había una posición también más radical de Pablo, podemos comer de todo y comer juntos, y el judío que coma con los paganos. Y una posición intermedia que sería Antioquía, Bernabé, Pedro tal vez, de, hombre, pues tengamos cuidado. Entonces Pablo les achaca, Gálatas capítulo 2,
que no acaban de entender de verdad la radicalidad de Jesucristo y que las comidas y todas las leyes que tienen que ver con ello quedan a un lado. Pues quizá ahí, por ahora, las cosas no acaban de serenarse, en el futuro sí lo harán, y por eso Pablo se marcha ya en solitario, se busca colaboradores, pero ya no enviado por Antioquía, se marcha por Asia Menor. Y desde allí, dice, el Espíritu no le permitió misionar Asia y pasa a Europa, a Macedonia y luego Grecia. ¿Por qué tan rápido pasando a Europa? ¿Porque tuvo dificultades en el camino? ¿Había mucho que evangelizar? ¿O porque Pablo dice en un texto él, luego después, más adelante, en Romanos 15-20, que siempre ha querido predicar donde nadie ha predicado, siempre en lugares novedosos? ¿No será que Pablo está yendo hacia Europa, eso, para llevar el Evangelio lejos, para sembrar en lugares nuevos? Desde Romanos 15-20 podríamos entender seguramente, leerlo, ese deseo de Pablo de ir siempre más allá, más allá. Bien, pasa a Europa y en concreto pasa a una ciudad romana, una colonia romana que es Filipos. Después escribió una carta a los filipenses, ¿verdad? Y allí vamos a subrayar luego dos textos, la conversión de Lidia, la primera mujer conversa en Europa, la primera comunidad de Europa, Filipos, y después el carcelero anónimo de Filipos también. Desde allí pasa muy cerca a Tesalónica, que es la capital. Va a pasar, sobre todo Pablo va a las grandes ciudades, ¿verdad? A diferencia de Jesús de Nazaret, que no predicó en Tiberias, ni en Magdala, ni en Séforis, sino que predica en ciudades medias, pequeñas, Cafarnaún, Betsaida, Corozaín. San Pablo sí utiliza las grandes ciudades para que desde allí el Evangelio se extienda por toda la zona. Tesalónica es la capital de Macedonia. Allí vivía el procurador romano, ¿verdad? El procónsul. Y Filipos y Tesalónica estaban unidas por la vía Egnatia, que era un camino desde Oriente hacia Roma. Entonces, el que fuera a Filipos tan deprisa y desde allí a Tesalónica no querrá decirnos una hipótesis, que San Pablo quería ya desde ahora ir a Roma. Más adelante dirá en Romanos que quiere ir a Roma, pero no querría ya desde el principio. Acordaos cuando decíamos Antioquía de Pisidia, primer viaje, pequeña Roma. San Pablo no quería quizá ya ir al corazón del imperio para evangelizar desde allí todo el imperio. Es posible. ¿Y por qué lo dejó? Después lo persiguen, tanto los judíos como los romanos, y por eso tiene que dejar la vía Egnatia y dirigirse hacia el sur, Berea, Atenas, Corinto. Entonces hay ahí un interrogante, pero es posible que San Pablo tuviera ya desde el principio los planes de ir a evangelizar a Roma. Después tiene problemas en Tesalónica, capital de Macedonia, y se dirige a Berea, una ciudad al sur, y después desde allí solo se dirige a la pequeña ciudad de Atenas. Atenas era antiguamente muy importante, pero en esta época tenía muy pocos habitantes, hablan de 5.000, poco más, pero seguía teniendo ese estilillo de ciudad importante desde la filosofía. Pues aquí San Lucas sitúa el famoso discurso del Areópago, en el que después también profundizaremos, además de profundizar en Lidia y el carcelero. El discurso de San Pablo en el Areópago de Atenas. Desde allí pasa a Corinto, estamos otra vez en las mismas. Corinto, a diferencia de Atenas, sí es una ciudad importante, nueva, moderna, romana, y es la capital de Acaya. Vamos de capitales, capital de Macedonia, capital de Acaya, ¿no? Y allí estaba también el procónsul de Acaya, de hecho va a participar Galión, después hablaremos de él. Después tiene unos pequeños viajes, diríamos, vuelve, pasando por Éfeso, vuelve otra vez a Antioquía y a Jerusalén y acabaría su segundo viaje, y después regresa hacia Éfeso y comenzaría su tercer viaje. Si tomamos como punto de partida Antioquía, pues efectivamente acaba el segundo y comienza el tercero, pero ciertamente, si leemos despacio Hechos, no es lo más importante Antioquía. Lo que marca los viajes de Pablo no es Antioquía ya. Por eso es muy problemático hablar de segundo viaje misionero, tercer viaje misionero. Tenemos aquí un conjunto de viajes y después se centrará con su labor en Éfeso, para más tarde subir a Jerusalén y de Jerusalén a Roma. Entonces, bueno, en la tradición diríamos, aquí pasaríamos, leedlo, del segundo al tercer viaje misionero. Se menciona a un tal Apolo, que evangeliza a Éfeso, y después Pablo va a Éfeso, y aquí también van a suceder una serie de acontecimientos que intentaremos después profundizar. Entonces, segundo viaje misionero y tercer viaje misionero, la estancia en Éfeso de Pablo. Después, el próximo vídeo, como he dicho, veremos
esos últimos capítulos, 19, 21, 28, 31, que es la subida de Pablo a Jerusalén y su prisión. Pablo, a partir de aquí, ya no va a ser fundador de comunidades, ya no es modelo de pastor y apóstol, sino que va a empezar a ser prisionero. Aquí el vídeo de hoy, Pablo apóstol, Pablo fundador, Pablo evangelizador, Pablo sembrador, Pablo pastor. A partir de aquí, prisionero. Un poquito, decíamos, parecido a Cristo, Evangelio según San Lucas. Jesús tiene una vida pública y al final de la vida pública deja de decir parábolas, deja de hacer milagros y se endereza a su pasión. Aquí también tenemos otra sincresis, otro paralelismo. Tendrás también que ver en Pablo, sucesor de Jesús, tendrá que ver también con nosotros. También hoy evangelizar tiene que tener estas dos dimensiones o estos dos momentos. Hay momentos en que el pastor, el apóstol, debe no tanto dejar de ser pastor, sino darse cuenta que lo que importa al sembrar es sembrarse como grano de trigo, que lo que importa no es solamente fundar comunidades o predicar, sino que es dar la vida. Tendrá que ver Lucas, la vida de Jesús, y Hechos, la misión de Pablo, también con nuestro estilo de sembrar el Evangelio. Toda esta sección ya la trabajaremos el próximo vídeo. Ahora vamos a profundizar en algunos temas de estas ciudades preciosas que Pablo fue recorriendo por la zona norte del mar Mediterráneo. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron pues Misia y bajaron a Tróade. Cierta noche tuvo Pablo una visión. Un macedonio estaba de pie suplicándole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». En cuanto tuvo la visión, intentamos de inmediato pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizar a sus gentes. Así pues, nos embarcamos en Tróade y navegamos derechos a Samotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis y de allí a Filipos, principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. Entonces vamos de viaje con San Pablo a Filipos. Estos versículos 11 al 40 son la estancia de Pablo en Filipos. Y tenemos dos principales acontecimientos, dos catequesis preciosas sobre la fe, la conversión de Lidia y la conversión del carcelero. Vamos un poquito con la conversión de Lidia, esta mujer que no era de Filipos, era de Tiatira, era de Asia Menor, pero vivía aquí porque era comerciante. En aquella comunidad de Filipos parece que no hay una comunidad judía grande, no hay sinagoga, sino que los judíos, más que los judíos, los temerosos de Dios, ¿verdad?, con algún judío seguramente, se juntaban cerca de un río. Aún se recuerda hoy a ese lugar precioso con una iglesia ortodoxa y con un lugar de oración muy interesante. Entonces se juntaban a rezar junto al río, no había sinagoga, edificio seguramente, y allí pues Pablo va a predicar porque siempre utilizaba la infraestructura judía de los lugares de reunión. Va a la oración judía para predicar el Evangelio. Y tenemos aquí lo que sería el proceso precioso, un esquema precioso de lo que es el acto de la fe, el acto de conversión. Tenemos a Pablo que tiene que predicar el Evangelio. Si no predicamos el Evangelio, dice el capítulo 10 de la Carta a los Romanos, nadie puede convertirse. La fe es la espiga que brota en el terreno fecundo de una persona que ha recibido la semilla del Evangelio. Si no se siembra, no crece nada. Entonces es fundamental, diríamos, la predicación explícita del Evangelio, del querigma, que San Pablo apóstol hace. Pero no es suficiente con eso. Hace falta, para que Lidia crea, para que Lidia se convierta, hace falta que sea una persona libre, pero dice el texto que Dios le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo.
Es decir, hace falta, además de una intervención exterior por el oído de la palabra, una intervención interior en el corazón de la persona para que acepte la fe. La fe es un milagro, diríamos, donde tienen que ver el misterio de la persona y el misterio de Dios. ¿Por qué hacen falta estas dos cosas para provocar en el creyente el milagro de la fe? Pues yo creo que muy sencillo, porque Dios es Trinidad. Y como Dios es tres, hace falta que los tres actúen en cada creyente para producir el milagro de la fe. Dios Padre es el que ha enviado al Espíritu y el que ha enviado a su Hijo. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Predicar el Evangelio, es decir, predicar el misterio de Jesús. El Hijo llega como palabra que irrumpe en nuestras vidas. Pero, por otra parte, hace falta que la gracia del Espíritu actúe por dentro para que acojamos al Espíritu, como en María, ¿verdad? Para que acojamos al Hijo, como en María. Entonces, como Dios es Trinidad, hace falta que intervengan los tres en el creyente para hacer posible el milagro de la fe. Por fuera nos llega la palabra del Hijo en su Iglesia, por dentro actúa la gracia del Espíritu. Entonces, diríamos que la fe es un milagro del Dios Trinidad en la libertad del creyente, en la libertad de la persona. Esto es la fe. Y por eso puede no haber fe. ¿Por qué puede que no haya fe en muchas personas? Por tres razones principales, en teoría al menos, ¿no? Primera, puede haber que una persona no sea creyente porque no ha recibido, primera razón de falta de fe, porque no ha recibido la palabra de Dios, Romanos 10 de nuevo, ¿no? Si yo en un terreno no siembro nada, no puedo pretender que luego nazca algo. O si siembro cebada, no puedo pretender que salgan viñas, vides. No puedo. Yo, según lo que siembro, sale. Si yo no siembro el Evangelio de Jesucristo, no puede surgir la fe en la persona. Es un terreno, Marcos capítulo 4, ¿verdad? Precioso, la semilla de la palabra para que se produzca la espiga de la fe. Entonces, si a mí no me predican el Evangelio, si yo no conozco la palabra de Dios, si a mí de fuera la Iglesia no me transmite el Evangelio, no puedo tener fe. La fe es un acto personal que brota de muy profundo, pero necesita esa exterioridad del mensaje, de la palabra. Y hay mucha gente que incluso en nuestra tierra no ha oído la palabra de Dios, no conoce a Jesucristo, no pueden tener fe. Podrán tener sentimientos religiosos, inquietudes devocionales, pero fe solo brota como respuesta al Evangelio. Entonces, si no hay predicadores, si la gente, los apóstoles, no hablamos de Jesucristo o hablamos de otra cosa, si callamos o hablamos de otra cosa, no produciremos la fe. Entonces, esto es una grave responsabilidad que tenemos los apóstoles, primero. Segundo, ¿por qué hay veces que no hay fe? Por la libertad de la persona. Puede ser que San Pablo, de hecho, en muchos casos en estos viajes de Pablo, sucede esto, que el pueblo judío o el pueblo pagano se resiste a creer. Muchas personas libremente dicen no, cierran su corazón libremente al Evangelio. Pero a veces olvidamos una tercera dimensión, al menos en teoría, y para que tengamos en cuenta la parte positiva que es necesario, y es la necesidad de la gracia. La fe no brota solo de un diálogo entre el evangelizador y el evangelizado. Si no hay espíritu, si no hay gracia, la fe no puede surgir. La fe es un regalo, y si no vivimos ese regalo, si no lo vivimos como regalo, no podemos tener fe. Podremos tener mucha formación y gustarnos mucho el Evangelio de Jesucristo, pero si no hay espíritu abriendo el corazón, no habrá fe. Entonces os invito a leer el texto de Lidia como una catequesis preciosa sobre el proceso de la fe y aplicarlo también a cada uno de nosotros. ¿Cuál de estas tres dimensiones a lo mejor falta más en nuestra vida o en nuestra misión, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades? ¿Tenemos equilibrada esta triple dimensión? ¿Predicamos con pasión la palabra? ¿Hablamos de Jesucristo, como Pablo? ¿Fomentamos libertades? ¿Hablamos a la libertad de la persona? ¿O queremos que todo rápido, sin que no? Libertad. Fomentamos una iglesia del Espíritu, una iglesia de la gracia, una predicación en que tenemos en cuenta no solamente los medios, sino la gracia de Dios. Pues entonces será posible también que haya nuevas Lidias en Europa y en el mundo entero, que se conviertan y produzcan en sus vidas el milagro de la fe.
Vamos con el segundo relato de Filipos. Ha habido otro que nos ha dicho cómo Pablo y Silas son llevados a la cárcel, y una vez en la cárcel pues se produce este precioso relato sobre la fe de otra persona nueva, que no se nos dice el nombre, el carcelero. Están en la cárcel y cómo llevan esa actitud. Desde el principio de Hechos aparece la persecución, pero alegres por ser perseguidos por el nombre de Cristo los apóstoles. También Pablo y Silas están en la cárcel cantando, y todos pueden oírlos, ¿verdad? Todos pueden oírlos. También tenemos alguna referencia a estos cantos y a este vivir felices en la Biblia e incluso en el mundo pagano, ¿no? Entonces ellos viven con paz, con tranquilidad, porque saben que están ahí por Jesucristo. Dios va a saber sacar de los males bienes. Cuando se quiere encadenar la palabra en la cárcel, resulta que va a ser el lugar para que la palabra produzca frutos. Entonces hay un terremoto y quedan abiertas las puertas y los cepos se les quitan, y entonces pueden huir, pero pueden huir. Y el carcelero, ante esto, quiere suicidarse, porque claro, le puede caer una buena encima por haber dejado huir a los presos. Y entonces Pablo le grita: no, estamos todos aquí. El carcelero va a ser posible que se convierta no solamente porque están en la cárcel los apóstoles por predicar el Evangelio, sino porque no se han marchado, no se han largado deprisa de la cárcel, no han buscado su propio bien, sino que han sabido estar a la espera de los acontecimientos, ¿no? Entonces, gracias a eso va a ser posible la conversión del carcelero. Dice él que pide una luz. Es de noche, pide una luz, pero claro, ciertamente es algo simbólico también. Porque ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el cristianismo? La iluminación. ¿Qué es el cristianismo? Haber encontrado la luz para pasar de las tinieblas del pecado de la vida anterior a una luz. En medio de la noche, una persona encuentra la luz por los apóstoles que están allí. Eso es convertirse. Entonces, pide una luz, pega un salto, nos recuerda al ciego de Jericó, ¿verdad? Tiene que hacer el esfuerzo de salir de sí mismo, un salto, ese salto de la fe, ese cambio en la fe, y con temor se agacha ante ellos, porque está reconociendo que estos presos son unos enviados de Dios. Reconoce ahí una pequeña teofanía, porque Dios se ha acordado de él, ¿no? Y eso hace posible su conversión. Y ahora, como también San Pablo dijo cuando se convirtió al Señor, en Hechos 9, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí, dice él, para salvarme? ¿Y qué hay que hacer para salvarse? ¿Qué predica el cristianismo? La fe. Una teología muy de San Pablo, ¿verdad? Para que te conviertas, para que te salves hace falta la fe, te salvarás tú y tu familia. Y entonces le predican la palabra de Dios, lo hemos dicho antes, ¿verdad? No puede haber fe si no hay predicación de la palabra de Dios. Le predican a él y a su casa, lo cual es un poco inverosímil si están en la cárcel. San Lucas no pretende ser lógico en todo, hace una interrupción y pueden estar en casa perfectamente y luego vuelven a la cárcel. Porque lo que le importa es darnos una catequesis sobre la fe, cuál es el proceso de la fe, ¿no? Sin palabra no hay fe. Ha habido un acto de conversión, pero luego hace falta creer a la palabra, creer en el Evangelio que predican los apóstoles. Y después un gesto precioso, dice que el carcelero, les lava las heridas a los presos. Y él es bautizado. ¿Veis el intercambio de agua? Los apóstoles bautizan al carcelero para concederle la vida eterna, para perdonar los pecados. Y él lava las heridas, como Jesucristo en Juan 13, ¿verdad? Los pies, lava las heridas de los apóstoles. Lavar por fuera como gesto de hospitalidad, dar el bautismo como gesto de cristianismo, lavar profundamente el pecado e iniciar una nueva vida. El servicio de acogida, acojo a aquellos que me traen la salvación, sirvo a aquellos que me sirven la salvación. Y al final hay una comida. Hay algunos que ven aquí un signo eucarístico, el bautismo conduce a la Eucaristía, pero no es necesario. Estaría bien, pero no hay suficiente datos para decir estamos en una Eucaristía. Comieron, tomaron alimento y después vuelven a la cárcel y serán liberados los apóstoles porque no hay cargo contra ellos. Entonces, ¿cómo de lo que era un mal, de lo que podrían haberse quejado mucho los apóstoles, pero Señor, ¿por qué permites que nos lleven a la cárcel por predicar el Evangelio? Se ha convertido no solamente en algo que son capaces de sufrir por amor a Cristo, sino de dónde se producen bienes para personas que estaban esperando la salvación sin saberlo. Entonces también podríamos preguntarnos en esto, cuando tenemos que pasar por dificultades en la vida, a lo mejor es porque no solamente Dios quiere que suframos por el Evangelio, sino porque a lo mejor hay gente que en esas dificultades va a abrirse a la fe gracias a nuestra aceptación
de esos momentos. Dios siempre saca de los males bienes, hasta en la cárcel. La libertad de la palabra siempre. Depende mucho de cómo vivamos los enviados estas dificultades. Si somos capaces de ver a los carceleros para que en nuestra libertad también ellos nos acompañen para adquirir la libertad de los hijos de Dios. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con una orden para Timoteo y Silas de que fueran a donde él lo antes posible. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, sentía indignación en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y lo mismo hacía diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. Trataban también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Lo decían porque anunciaba a Jesús y hablaba de la resurrección. Un día lo tomaron consigo y lo llevaron al Areópago. Una vez allí le preguntaron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Nos vamos ahora con San Pablo a Atenas, ¿verdad? Viene desde el norte, desde Macedonia, y va a la antigua ciudad de Atenas, famosa ciudad de Atenas. Sigue siendo famosa pues también en el siglo IV. Estudiaron allí algunos grandes hombres, ¿verdad?, como algunos santos padres, y también Juliano el Apóstata. Seguirá siendo lugar de estudios y famosa. Por eso aquí sitúa San Lucas el gran discurso de San Pablo a los paganos. Acordaos, capítulo 13, discurso a los judíos en Antioquía de Pisidia. Capítulo 20, veremos Dios mediante, discurso a los presbíteros de Éfeso. En el centro, capítulo 17, discurso a los paganos, ¿no? Algunos autores piensan que toda la escena se podría dividir de forma concéntrica con secciones paralelas, ¿no? La primera parte, capítulo 16, los versículos 16 al 18, cómo San Pablo pasea por Atenas y dice que predicaba con judíos y temerosos de Dios y también con paganos, donde en el ágora, en el mercado, en el lugar de la plaza pública. Ahí también dicen que predicaba Sócrates, ¿verdad?, su filosofía siglos antes. Y sobre todo en los paganos a dos escuelas filosóficas más importantes de aquella época, epicúreos y estoicos. La más importante en esta época, con diferencia, son los estoicos, ¿verdad? La filosofía estoica es la que más influencia tiene en el mundo pagano de esta época. Y de hecho muchos piensan que el discurso de Pablo tiene mucho de estoicismo, es un diálogo serio con el mundo estoico y su filosofía. Y piensan de él que es un charlatán, literalmente un recogedor de trigos, como la corneja, ¿no? Es una cotorra, porque dice cosas sin sentido, y otros dicen, bueno, que predica divinidades nuevas, porque habla de Jesús y la resurrección, la anástasis. Pensaban que eran varón y mujer, ¿verdad? Jesús y la anástasis, dos divinidades, porque predicaba la resurrección. Jesucristo resucitado. También en esto, Sócrates también fue acusado por los atenienses de predicar también divinidades nuevas, ¿no? Entonces parece que San Lucas quiere presentar a San Pablo en Atenas como un nuevo Sócrates, como una persona que interroga el fondo de la cultura clásica, Sócrates. Algunas personas, algunos exegetas, al ver esta doble reacción y después también otras reacciones dobles, piensan que unos son los epicúreos y otros son los estoicos. Como que todo lo negativo es más de los epicúreos y como lo que más abierto serían los estoicos. Eso es mucho decir. Más bien parece que San Lucas va diciendo que hay distintos tipos de reacciones, sea de unos o sea de otros. El caso es que Pablo se confronta con la filosofía griega. Interesante, esto lo subraya mucho Benedicto XVI, cómo el cristianismo, con quien dialogó fundamentalmente en la antigüedad, no fue con la religión griega, sino con la filosofía griega. Esto da mucho que pensar. Aquí tenemos el ejemplo principal. No está en relación San Pablo con una religiosidad popular de tipo no, sino con la filosofía griega, que tiene una religiosidad mucho más espiritual y mucho más profundizada, ¿no?
diálogo no con la religión pagana, sino con la filosofía griega. Bien, y en esta la actitud de Pablo es una actitud de indignación, un poco de indignado porque ve tanto politeísmo, tanto sincretismo, tanto paganismo, tanta idolatría. Después, aunque le desprecian un poco por su predicación, pero le citan en un lugar aparte, en el Areópago. Es una colina, está cerca de la Acrópolis, la colina de Ares, el dios de la guerra, el dios Marte, ¿no? Donde estaba el tribunal. Seguramente no era una cuestión oficial de tribunal para juzgar nada, sino que un lugar apartado. ¿Y allí por qué tiene ese interés? No es tanto porque estén abiertos a la fe, sino porque los atenienses, se nos dice, también otros literatos paganos lo dicen, le gusta mucho siempre hablar de cosas nuevas, novedades, ¿no? Es un poco de curiosidad, de entretenimiento. Hoy también, yo no sé si esto hoy no tendría también no hay mucha gente que se acerca a escucharnos, bueno, pues cosas nuevas, entretenimiento. Bueno, pues San Pablo no lo desprecia, sino que está dispuesto a hablar, aunque no tengan mucha actitud abierta, pero está dispuesto a hablar, a pronunciar su mensaje en gente que tiene cierto entretenimiento, cierta búsqueda de novedades. Y llega el momento central, que es el discurso propiamente dicho, que podríamos dividir en tres partes, ¿no? La primera claramente es un exordio, un proemio, está muy bien compuesto desde el punto de vista de la retórica griega antigua, grecorromana, donde está la captatio benevolentiae. Pues he pasado por vuestras y he visto a muchas estatuas, sois muy religiosos. Incluso he visto una estatua al Dios desconocido. Y el final de ese exordio podríamos llamar, que se llama en la retórica antigua, la tesis principal, la propositio que luego va a desarrollar. Pues ese Dios desconocido a quien adoráis, yo os lo vengo a anunciar. Esa es la tesis. Esto es lo que yo os anuncio. Y lo desarrolla después a continuación. ¿Qué significa Dios desconocido? Es verdad que existen en la antigüedad algunas inscripciones que parece que se hablaba de a los dioses desconocidos, en plural, porque la superstición pensaba, no sea acaso que algún dios nos dejemos de adorar y nos castigue. Entonces aquí a todos los dioses que haga falta. Entonces eso, que podía ser un signo de miedo, de una religiosidad muy poco profunda, de un temor a la divinidad y a la magia, pues al ponerlo en singular, San Pablo lo convierte en una posibilidad para el diálogo. Dios desconocido. Dios desconocido por una doble dimensión, porque no lo conocéis, es el Padre de Jesucristo, es el Dios judío que ha enviado a Jesús, y también porque es un Dios misterioso siempre, que no puede tener imagen. Sigue siendo por siempre el Dios desconocido, el Dios misterio, el Dios sin imagen, que es el que yo os vengo a anunciar. La segunda parte del discurso, versículos 24 al 29, sería la prueba, el desarrollo de la propositio, donde aparece, leedlo despacio, precioso, una perspectiva de Dios muy filosófica y muy bíblica. Lucas, al componer este discurso, inspirado en Pablo, claro, San Pablo, sabe unir muy bien, hacer alusiones al mundo bíblico y al mundo también filosófico, ¿no? No sabe uno si es más influencia bíblica, influencia filosófica, pero cómo establece esos puntos de contacto entre la tradición bíblica y la tradición filosófica. Es verdad que ya en el judaísmo, antes de Cristo, en el judaísmo griego, helenístico, ya se había producido ese diálogo entre filosofía y religión judía. Y esto es una continuación de ese diálogo, ¿no? El cristianismo también recibió esa herencia y la continúa. Diálogo con la filosofía desde la religión. Bien, Dios es creador del mundo y providente. Dios crea y sostiene el mundo. Y por eso, pues Dios no puede habitar en un templo construido si el mundo es suyo. Y tampoco necesita el culto. Eso es muy del Antiguo Testamento, como decíamos, Salmo 50, pero también del mundo estoico. Eso de ofrecerle culto a los dioses porque necesiten comer, eso no es un Dios. Eso es un concepto de Dios muy, muy bajo, muy humano, ¿no? Entonces, el Dios creador que sostiene el universo, eso ni habita en un templo humano, ni tampoco necesita nuestro culto. Y luego relación entre Dios y el hombre. Dios ha sacado al hombre, dice, de uno solo, la unidad radical del género humano, también muy bíblico, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, y también muy estoico. La unidad radical, los estoicos afirmaban que por encima de las razas, de las divisiones humanas, todos éramos uno, todos éramos una unidad, la humanidad era una unidad. Entonces también la condición humana, ¿no? Todos somos iguales. Muy bíblico, muy estoico. ¿Y cuál es la doble finalidad por la que Dios ha creado al hombre? Doble finalidad. Habitar toda la tierra,
Génesis 1, ¿verdad? Creced y multiplicaos, y buscarle ahí. Habitando toda la tierra, extendiéndonos por la tierra, ¿cuál es la tarea principal del ser humano? Encontrar al Creador. Estamos habitando el mundo, dominando el mundo, para encontrar, eso sí, a tientas. San Pablo aquí se le puede buscar, pero qué difícil. Se nos escapa Dios, ¿verdad? Se nos escapa. Y al final esta Probatio acaba con unas citas. Normalmente las citas que hacíamos en los discursos de los Hechos eran citas bíblicas. Pues aquí hace dos citas, San Pablo, una, no sabemos seguro, en ti vivimos, nos movemos y existimos, algunos lo relacionan con Posidonio, no es seguro. Ciertamente la idea es muy del panteísmo estoico, aunque aquí no se usa en sentido panteístico. También la sabiduría dice, ¿no?, que el espíritu llena el universo. Entonces, en ti vivimos, nos movemos y existimos, muy filosófico. Y luego una cita explícita de Árato de Sicilia, muy parecida a un himno a Zeus de Cleantes, que dice, somos estirpe suya, ¿no? O sea, no cita la Biblia, sino que se atreve a citar textos de poetas griegos para, diríamos, argumentar la prueba que quiere dar a los... Sí, es un diálogo precioso y perfecto con los oyentes. Y después vendría la tercera parte, que sería la segunda parte de la argumentación, o mejor la conclusión, ¿no? Porque ya en esta parte San Pablo pasa como a una llamada. Las dos empiezan con Dios, explícitamente se habla de Dios, o Theos, el Dios. Hasta ahora en los discursos de Hechos, primero era el Antiguo Testamento y luego Cristo. Aquí es la historia de la humanidad, el Dios creador, y luego Cristo, pero sin nombrar. Dice Dios, en esta última etapa, todo lo anterior, esa búsqueda que no acaban de encontrar a Dios de los hombres, es un tiempo de ignorancia, no dice de pecado, dice de ignorancia. Suaviza, hay menos culpabilidad, ignorancia, y también tiene mucho que ver con la perspectiva de Sócrates, de la filosofía antigua, ¿verdad? El pecado como ignorancia. Dios pasa por alto esa ignorancia porque ha establecido un día de juicio a través de un hombre al resucitarlo de entre los muertos, resurrección de entre los muertos. Y ahí termina. Indirectamente se nos está diciendo que toda esta historia de la humanidad culmina ahora en lo que yo os anuncio, la posibilidad de conocer a Dios y ser juzgados de forma benévola gracias a un juez que el Señor ha establecido para toda la humanidad que se llama, no se dice el nombre, que es el resucitado. Si la universalidad del Creador se subrayaba entonces, aquí también se subraya la universalidad del juicio. Es decir, el Dios de Jesucristo no es solo para los judíos, ni solo para los griegos, para toda la ecumene, para toda la humanidad. Es decir, la universalidad del Creador, la universalidad del Salvador. Por eso es tan importante que San Pablo llegue a todos los puntos, extienda el Evangelio, porque nos estamos jugando el futuro de la humanidad. Y ahí, con esa especie de sutil llamada a que todo lo anterior en lo que están de acuerdo provoque una conversión a esto que Pablo anuncia como novedad, ahí se interrumpe el discurso y vienen las reacciones. Sale del Areópago y más bien la reacción es negativa. Bueno, esto ya lo diremos en otra ocasión y esto no acaban de creérselo, ¿no? Sobre todo porque dicen cuando habló de la resurrección de los muertos. Parece que el tema de la resurrección para un griego no acaba de creerlo mucho. Los griegos más bien afirman la inmortalidad del alma, pero la carne que resucite es un escándalo para los griegos, ¿no? También los judíos en anteriores discursos, cuando se habla de Cristo resucitado, aquel a quien matasteis, Dios lo ha resucitado. También hay oposición. Parece como que lo más difícil de aceptar es Cristo ha resucitado. Ese es el gran escándalo y el corazón de la fe cristiana, ¿no? Un hombre, un varón crucificado, ha resucitado y en él está la clave de nuestro futuro. Sale de Areópago y la reacción más bien negativa, un aparente fracaso. Pero ese fracaso se matiza, en esta parte se corresponde con la entrada al Areópago, y hay un cierto éxito que se corresponde con el principio, porque algunos se convierten y se nos dan dos nombres, nada más que dos nombres, una mujer y un varón, Damaris y Dionisio el Areopagita, que a lo mejor forma parte del consejo del tribunal del Areópago. Este Dionisio, según la tradición posterior, sería después el primer obispo de Atenas, posible, y después una obra del siglo V, una obra mística preciosa, neoplatónica cristiana, que influirá mucho en la mística de la Edad Media, se llama el Pseudo Dionisio, precisamente. Entonces se pone, no la escribió él, pero se pone bajo su
autoría esta preciosa obra que influirá muchísimo en la mística medieval, el Pseudo Dionisio Areopagita. Bien, reflexión final. No fue un fracaso este intento de diálogo entre Pablo, el Evangelio, y el mundo pagano, el mundo filosófico. Pues parece que sí. Se convirtieron muy pocos. De hecho, San Pablo luego nunca hablará de una comunidad de atenienses. No existe comunidad cristiana en Atenas, no sabemos nada de ella. Y aún relaciona este fracaso, este aparente fracaso, con lo que luego Pablo dice en 1 Corintios 2. Sabemos que después de Atenas, Pablo fue a Corinto. Y en 1 Corintios 2, años después, dice: cuando fui a vosotros, no fui con sublime sabiduría, sino predicando la cruz. Es muy tentador unir esas palabras con Hechos 17. En Hechos 17 no se menciona la cruz, no se menciona. Solamente la sabiduría y la resurrección. Y ha fracasado. Entonces dicen algunos autores, no sé si será esto históricamente, pero bueno, podemos relacionarlo. San Pablo aprendió la lección y de ese fracaso fue a Corinto y se dio cuenta que tenía que predicar no la filosofía, discursos retóricos, sino la cruz de Jesucristo. Leed despacio también este texto, cierta relación es posible, pero yo creo que San Lucas no pretende decir esto. San Lucas aquí ha querido construir un discurso bien construido y está orgulloso de ese discurso y no se arrepiente de él. Lo que pasa es que, como en todos los discursos hasta ahora, el fracaso forma parte de la predicación cristiana. ¿Qué hay que hacer? ¿Abandonar el discurso, el esfuerzo por el discurso, el esfuerzo por dialogar con...? No, hay que seguir haciéndolo. ¿Qué conseguiremos? Pequeñas conversiones, pero la Iglesia es siempre esfuerzo de diálogo. La Iglesia es siempre intento de sembrar. Consigamos lo que consigamos. El cristianismo tiene que pasar por el fracaso. Es como el grano de trigo que tiene que morir, o es como la semilla de mostaza, que empieza siempre en una cosa tan pequeña como 2 convertidos. Entonces, el esfuerzo merece la pena. Aunque sea aparente fracaso, esfuerzo y fracaso, predicación y libertad de la respuesta forman parte del plan de Dios. A los apóstoles nos toca hacer como Pablo, construir discursos sencillos, pero desde el diálogo profundo con los oyentes. El mundo pagano, el mundo filosófico, necesita y merece que la Iglesia dialogue. Seguimos en esta perspectiva, continuamos el horizonte de Atenas. Seguimos también buscando, como los magos de Oriente en Mateo, ¿verdad?, a gente que busca, buscadores de Dios, para dialogar con ellos y ofrecerles las claves de ese Dios desconocido que está muy, muy cerca de nosotros. Después de esto, Pablo se ausentó de Atenas y llegó a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Áquila, originario del Ponto, y con su mujer Priscila. Acababan de llegar de Italia, pues el emperador Claudio había decretado que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Ambos se dedicaban a fabricar tiendas. Todos los sábados discutía en la sinagoga y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. Pasamos ahora con Pablo, que deja Atenas después de este aparente fracaso y se va muy cerquita, andando seguramente, ¿no?, a Corinto. Corinto es una antigua ciudad griega, pero que fue destruida en 146 a.C. y después, en el siglo I a.C., Julio César la fundó como una ciudad romana. Es una ciudad importante desde el punto de vista político, ahí está el procónsul de Acaya, es la capital, y desde el punto de vista económico tenía 2 puertos, uno al este y otro al oeste, porque estaba allí el istmo de Corinto, ¿verdad? Actualmente lo comenzó Nerón, pero después hasta el siglo XIX no se construyó. Hay un canal, el canal de Corinto, para unir el Golfo de Lepanto, ¿verdad?, con todo el mar Egeo. Entonces Corinto está en una zona fundamental de cruce por tierra entre el Peloponeso y la Grecia continental,
y también muy cerquita, incluso se llevaban barcos de un puerto a otro por tierra, para no tener que dar la vuelta a toda Grecia, ¿no? Entonces es un lugar con dos puertos, un lugar universal, un lugar también, bueno, pues con mucho sincretismo. De hecho, después veremos los problemas que tenía aquella comunidad, sobre todo en las cartas paulinas a los corintios, 1 Corintios y 2 Corintios. Entonces San Pablo va a aquella ciudad, capital, otra vez una tercera capital, ¿verdad?, de una provincia romana. Y al principio tenemos este texto, 18 versículos 1 al 17, tenemos al principio una referencia, un dato histórico, la expulsión de los judíos de Roma por parte del emperador Claudio, y al final tenemos otra referencia histórica, Galión como procónsul de Acaya. Pues tenemos la suerte de tener también en documentos romanos estos dos personajes. La expulsión de los judíos de Roma, nos hablan de ella Dion Casio y Suetonio, y parece que tenemos, hay gente que opina de otra forma, pero parece que podemos ponerla, situarla, el año 49 después de Cristo. Entonces habría que situar esta escena de Pablo, que se encuentra con dos judíos, judeocristianos expulsados de Roma, se encuentra con ellos, pues eso, en torno al 50, 51, ahora veremos, ¿no? Dice Suetonio, muy interesante, que fueron expulsados los judíos de Roma porque había alborotos debido a un tal Cresto. ¿Quién es Cresto? Pues podía ser un judío o un personaje que provocó altercados, una especie de celota. El nombre Cresto está atestiguado, pero no entre judíos, sino más bien entre paganos. O también, más posiblemente, más verosímil, la culpa de los altercados entre los judíos era de un tal Cristo, no porque Cristo estuviera allí, sino por en torno a Cristo había dificultades y discusiones entre los judíos cristianos y los judíos no convertidos. Entonces, seguramente en Roma ya ha llegado el cristianismo y ha provocado esas contiendas que hacen que Claudio expulse a los judíos de Roma. Un matrimonio, dos de ellos llegan a Corinto y se encuentran con Pablo. Y al final del texto dice que Pablo compareció, lo llevaron ante el procónsul de Acaya, Galión. Se ha encontrado una inscripción en Delfos, se puede ver al visitar Delfos, del año 52, que nos dice que Galión era procónsul de Acaya durante un año. Normalmente se nombraban en verano y duraron un año, entonces si en el año 52 es muy posible que Galión empezara a ser procónsul de Acaya en el verano del año 51 hasta el 52, ¿no? Bien, todo esto y también por el tiempo que pasó San Pablo en Corinto, se nos dice, podríamos casi decir con cierta seguridad que San Pablo llegó a Corinto en torno al otoño del 50 y estuvo allí hasta la primavera del 52 después de Cristo. Esto es muy interesante para saber la cronología de Pablo y también porque aquí en esta época, en Corinto, San Pablo va a escribir la primera carta que él escribe, que es el primer texto, el texto más antiguo del Nuevo Testamento. Dejó Tesalónica y los cristianos quedaron un poquito, tuvo que marcharse por persecución, los cristianos quedaron un poquito pues sin educar del todo. Y ahora que está un poco más tranquilo, San Pablo aprovecha para escribir una carta a los tesalonicenses. Antes ha enviado a Timoteo a ver cómo están, y Timoteo vuelve dando buenas noticias y escribe una carta para animarlos, para decir que está muy contento y da muchas gracias porque su fe sigue adelante, y también para decir algunos temas que no quedaron claros y que tienen dudas los tesalonicenses en ellos. Entonces, están haciendo, en Corinto nació el Nuevo Testamento, el primer texto, primera carta de San Pablo a la recientemente inaugurada comunidad al norte Macedonia de Tesalónica, que podemos situar perfectamente en el tiempo. Aquí nació el Nuevo Testamento. Bien, ¿y qué subrayar de esta, además de su relación con la historia, qué subrayar de esta estancia de la fundación de la comunidad de Corinto, una gran comunidad de San Pablo que le dará muchos problemas y por eso tiene tantas cartas a los corintios? Dos que tenemos y luego la mención a otras dos también que se nos dice que escribió, ¿no? Bueno, pues allí se juntó con estos Aquila y Priscila porque compartía trabajo con ellos, constructores de tiendas. Los rabinos recomendaban que todo judío, todo padre judío, tenía que educar a sus hijos en dos cosas. Primero en la Torá, en el conocimiento de la ley para que fuera un buen judío, y segundo en el conocimiento de un oficio manual. Qué equilibrio, ¿verdad? Qué equilibrados. No solamente saber religión, no solamente saber vida moral, sino también saber mantenerse en la vida, lo manual, lo físico, el trabajo. Pues San Pablo además siempre va a decir que él trabajó con sus manos y no necesitó que nadie estuviera, pues trabajaba seguramente 6 días en semana y luego un día, el sábado, se dedicaba a predicar.
Cuando llegan sus colaboradores, él empezó estando solo, ya se puede quedar liberado para predicar más tiempo. Seguramente los colaboradores trajeron dinero, trajeron colecta de Filipos y Tesalónica, y luego también pues, San Pablo seguía trabajando, trabajaban ellos, pero ahí pudo ya descansar un poco del trabajo para dedicarse más a predicar. Bien, y aquí se va fundando la comunidad de Corinto y se dan algunos nombres, ¿no? Como Crispo, a quien después en 1 Corintios dice que él lo bautizó, jefe de la sinagoga. Muy interesante, nombres concretos, como Lidia, ¿verdad? También en esta estancia en Corinto se le aparece Cristo a San Pablo, con rasgos muy del Antiguo Testamento, que da ánimos con fórmulas bíblicas. Esto no es normal, se le apareció al principio y es como un recordatorio de su vocación inicial. Y sirve sobre todo, yo creo, para darle ánimos en medio de la dificultad y también para decirle, San Pablo se movía mucho, ¿no? No te preocupes, sigue en Corinto porque aquí tengo una comunidad floreciente que va a surgir. Entonces Jesucristo invita, a pesar de las dificultades, a que San Pablo siga en Corinto porque es voluntad de Jesucristo que esté en Corinto. La importancia de la corroboración de la misión, la importancia de ese diálogo, la oración con Cristo, para que el que nos envía, estar siempre en comunión con Él, para saber que lo que estamos haciendo es voluntad suya y que los sitios donde vamos, donde predicamos y el tiempo que estamos allí es también voluntad suya. San Pablo es un misionero de Cristo resucitado, lo sigue siendo en Corinto y tiene que mantener esa relación con Cristo resucitado, el origen de su misión. Al final comparecen ante Galión, hemos dicho, Galión desprecia un poco todas estas cuestiones, pero sí, no hay ningún alboroto, ni hay nada, son cuestiones judías, desprecia un poco a los judíos, ¿no? Son cosas vuestras. Tanto es así que después le dan una paliza a Sóstenes. Y aquí hay una doble interpretación. Este Sóstenes, dicen algunos exégetas, que era judío, el jefe de la sinagoga, el que había sustituido a Crispo. Claro, entonces significa que los judíos que intentan llevar a Pablo ante el tribunal fracasan porque incluso no pueden defender a su propio jefe. Es decir, los paganos le habrían dado una paliza a Sóstenes a raíz de todo esto. U otros piensan, yo creo que es más verosímil, que Sóstenes es perseguido también, le da una paliza por ser judeo-cristiano. Y Galión no hizo nada. De hecho, después en 1 Corintios 1 aparece un tal Sóstenes en relación con Corinto. Puede no ser el mismo, pero es posible que sí sea el mismo. En cualquier caso, si es judío, sería como que es un signo de que Pablo no le han hecho nada. Si es cristiano, es un signo de que no persiguen a Pablo, pero persiguen a un compañero suyo. Al final, el mundo romano desprecia un poco toda esta religiosidad judeo-cristiana que viene de Oriente. Y de esta forma termina la estancia de Pablo en Corinto, que Lucas no insiste mucho en ella, pero que va a ser, ya digo, la fundación de una comunidad muy importante a la que luego tendremos muchos escritos de Pablo dirigidos a los problemas de esta comunidad floreciente. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y en cuanto Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Dejamos Corinto, hasta ahora es la ciudad en la que más ha estado San Pablo predicando, pasa por Éfeso, sube a Oriente, Antioquía, Jerusalén y luego regresa a ver las comunidades y vuelve a Éfeso y se queda en Éfeso. Y va a ser esta, más aún que Corinto, el lugar donde más va a estar San Pablo predicando el Evangelio. Estamos en la etapa de madurez plena de San Pablo apóstol.
Éfeso, por su situación, es la capital política de Asia, de la región romana de Asia, de la provincia romana de Asia. Está muy bien comunicada por mar con Macedonia, con Acaya y también con el interior de Asia Menor. Y más lejos, también muy bien comunicada con su puerto, con Oriente y hasta con Roma. Entonces, San Pablo utiliza bien esta gran ciudad, que es una ciudad importante políticamente, económicamente y también religiosamente. Tenemos en Éfeso el templo de la diosa Artemisa, que es una de las 7 maravillas de la antigüedad. Y también con lo que significa eso de lugar de peregrinación, lugar religioso, ¿no? Lugar religioso pagano. Bien, allí San Pablo en Éfeso, su método misionero va a consistir sobre todo en 3 cosas. San Pablo desde Éfeso, lugar céntrico, hace viajes, algún viaje a Macedonia, a Corinto, entre otros para hacer la gran colecta en favor de los pobres de Jerusalén, que va a ser la que dé razón de la última parte del último viaje hacia Jerusalén, de la que hablaremos en el próximo programa. Aquí organiza la colecta, ¿no? Y además de hacer viajes por las comunidades, también envía cartas. Una forma de evangelizar, envía cartas, estamos en las grandes cartas paulinas. En este viaje desde Éfeso escribe Gálatas, escribe 1 Corintios y probablemente escribe también Filipenses. Es verdad que Filipenses da por supuesto que Pablo está en la cárcel y Lucas no dice que Pablo estuviera en la cárcel en Éfeso. Pero no es inverosímil. Es posible que Pablo en Éfeso pasara por la cárcel y desde allí escribiera. Dice que tuvo que luchar con las fieras. Es posible que tuviera cárcel y que Filipenses escriba desde Éfeso, seguramente desde la cautividad de Éfeso. Y además de las cartas también tiene colaboradores. No siempre predica y evangeliza él. Por ejemplo, la comunidad de Colosas, en el interior de Asia Menor, hacia adentro, fue evangelizada por Epafras, que es colaborador de Pablo. Él considera que ha sido su equipo, él, el que evangeliza. Luego escribirá una carta a los colosenses. Pero el evangelizador de Colosas ha sido Epafras, un colaborador de Pablo. Método misionero de San Pablo en la plenitud de su apostolado. ¿Y qué cositas pasan en Éfeso? Vamos a subrayar algunas, ¿no? Por allí ha pasado Apolo, un personaje también importante para el futuro de la Iglesia, que se ha ido a Corinto ya, un buen evangelizador, un buen predicador, un buen filósofo. Algunos dicen que sería el autor de la carta a los Hebreos, Apolo. Pero San Pablo, cuando llega, tenemos como 4 escenas principales, ¿no? El encuentro con los discípulos de Juan Bautista. Seguía habiendo discípulos de Juan el Bautista. Y aquí el diálogo es sobre qué tipo de bautismo, el bautismo de Juan o el bautismo cristiano. El bautismo cristiano, su característica principal es que se recibe el Espíritu Santo. Los bautiza, les imponen las manos, reciben el Espíritu Santo. El Espíritu es la gran novedad del cristianismo. Los profetas prometieron, lo hemos dicho en Hechos 2, que al final de los tiempos Joel se derramaría el Espíritu sobre toda carne. Con la resurrección de Cristo se ha derramado el Espíritu. Pues, ¿qué es la Iglesia? El pueblo del Espíritu. El pueblo que extiende el Espíritu y el Evangelio por toda la creación. Entonces, pueblo del Espíritu que está marcando el fin de los tiempos, la era escatológica. No sé yo si en el cristianismo damos la importancia que debemos al Espíritu y a sabernos en la última etapa de los tiempos, a sabernos en la etapa definitiva, cuando ya el Espíritu lo prepara todo para la plenitud. Entonces los discípulos de Juan se convierten y se hacen discípulos de Jesús y reciben por el bautismo el Espíritu Santo. Después, aunque en Éfeso tiene menos importancia esto, pero lo que pasa en todas las ciudades. Pablo va a predicar a la sinagoga, pero como no hacen caso los judíos, dice que se pasa a los paganos y se va a predicar a otro sitio, ¿verdad? En la escuela de Tirano. Bien, entonces una ruptura con la sinagoga como hasta ahora, ¿no? San Pablo tiene claro, Lucas quiere dejar claro que San Pablo nunca ha olvidado que primero los judíos, que nunca renuncia a ese primero los judíos, pero si no quieren, después los paganos. Y luego 2 encuentros muy interesantes, uno ya se sale de nuestro itinerario, porque ya es en la siguiente sección, después de la decisión de subir a Jerusalén, pero un doble encuentro con el sincretismo pagano. Uno en los temas de magia y otro en temas de religiosidad popular. Temas de magia, hay gente que empieza a utilizar el nombre de Jesús como si fuera algo mágico, que si utilizo ese nombre consigo expulsar espíritus y consigo eso, la magia, confundir la religión con la magia, ¿no? También a veces los sacerdotes pues como que tenemos una magia que hacen, no. Cuidado con usar el nombre de Jesús. Cuidado con confundir el cristianismo y la gracia, los sacramentos, con la magia, con un poder del que podemos nosotros, que podemos manosear, que podemos hacer lo que queramos con él, del que podemos disponer. No. Entonces, realmente en Éfeso,
Con quien tiene problemas el cristianismo no es con el judaísmo, diferencias con el judaísmo, sino con el paganismo. Entre otras cosas porque la comunidad cristiana va a estar ya formada fundamentalmente por pagano-cristianos. Entonces, el gran problema de la Iglesia de estas ciudades no es qué nos diferencia del judaísmo, sino qué nos diferencia del paganismo. La gran tentación de los cristianos, a veces poco formados, pues es volver al paganismo o relacionar, que en aquel tiempo el sincretismo es lo normal, es el ambiente, ¿no? Compatibilizar el cristianismo con la diosa Cibeles, con la diosa Isis, con la religiosidad popular de tipo idolátrico. Pues el gran peligro de la Iglesia de estas ciudades paganas es el sincretismo. Entonces San Pablo, San Lucas nos lo pone pues también como un aviso a navegantes para el futuro. San Pablo tiene que confrontarse con esa religiosidad que también tiene cuestiones económicas, claro. Convertirse al cristianismo significa perder dinero porque no se pueden vender ciertos talismanes, ¿no? Entonces, la importancia de confrontar el Evangelio, cómo el Evangelio nos pide conversión y hay cosas que son incompatibles con el Evangelio y hay que abandonar ciertas prácticas paganas cuando uno se hace cristiano. A ver si vamos a decir que la circuncisión no, que es una ley judía, y otras cosas paganas sí, no, una vida nueva, que tiene un camino nuevo y una perspectiva completamente nueva, ¿no? Entonces, ser cristiano es renunciar a la ley y la circuncisión como principio de salvación, pero también renunciar al paganismo, renunciar a la idolatría, renunciar al sincretismo. Y no se puede intentar compatibilizar el cristianismo con todo. Diálogo Atenas, con la filosofía griega perfectamente. Diálogo con todos perfectamente. Pero mezclar, rebajar el cristianismo para introducirle, no. Será también la gran tentación después de los movimientos como el movimiento gnóstico del siglo II y también hoy, creo yo, hoy seguimos teniendo problemas de sincretismo en el pueblo de Dios, siempre. Entonces tendremos que echar mano siempre de San Pablo, de la verdad de la fe, para saber bien qué es ser cristianos y cómo eso tiene que hacernos convertirnos. Y ciertas tendencias de nuestra religiosidad más natural, pues hay que convertirlas, para que solamente resplandezca Jesucristo como protagonista único de nuestra fe. En Éfeso, San Pablo está desplegando una gran labor misionera hacia el exterior, pero hacia el interior tiene también que cuidar a su iglesia para que su fe sea verdadera, para que aprenda a creer en Jesucristo, dejando atrás todo lo que no sea cristiano. Grandes ciudades de la parte oriental del imperio. San Pablo va pisando estas ciudades y dejando la semilla del Evangelio sembrada en ellos. Se parece un poquito San Pablo a Alejandro Magno, siglo IV a.C. ¿Cómo extendió Alejandro por todo Oriente la cultura griega, la cultura helenística, a través de la fundación de ciudades? Yo creo que San Pablo hace algo parecido. No funda ciudades, funda comunidades en el corazón de cada ciudad. No hace falta que toda la ciudad se convierta, hace falta que en cada ciudad esté sembrada la semilla del Evangelio. Cuando está en una ciudad se va a otra, luego las cuida esas comunidades. Entonces Alejandro inventó o quiso fundar la ecumene, el mundo habitado bajo una misma filosofía. San Pablo está desarrollando la ecumene definitiva, la que se fundamenta en Jesucristo, que es la universalidad que Dios quiere para todos. Estudiamos la palabra también nosotros para sembrar ciudad tras ciudad, pueblo a pueblo, en todos los lugares del mundo, esta ecumene, este mundo habitado según Dios, que está llamado a la salvación. Feliz semana a todos.